Listo, listo, comenzamos a grabar. Bueno, bienvenidos a todas y a todos, ¿cierto? A esta tercera sesión del Coffee Session Break. Checklisten. En esta sesión, chiquillos, la tercera de su categoría, vamos a hablar de los casos de uso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con aplicaciones prácticas, ¿cierto? Ya probadas en diferentes sectores a niveles también transversales dentro de las organizaciones. Vamos a ver sus limitancias como corresponde, ¿cierto? También temas éticos. Vamos a conversar un poquito sobre por qué la inteligencia artificial es capaz de entregar tanto ROI, ¿cierto? Según estudios, más del 60% de las empresas logran obtener por lo menos 300% de ROI. Y algunas, un 15 a 25% de esas empresas logran obtener aproximadamente un 800% de devolución en sus inversiones. Entonces, vamos a hablar también por qué el 78% de las empresas fracasan en sus implementaciones de inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de que hay muchos fracasos, pero dentro de ese 22% restante, hay personas que están obteniendo entre 3 y 8 veces la inversión inicial. Entonces, vamos a hablar harto sobre los casos de uso hoy. Yo promocioné un poquito el evento hoy en la sala de startups. Ya, no sé si hay alguien acá de startup que levante la mano, alguien que venga de ese grupo. Les dije que podían venir a compartir sus casos de uso también y comentarnos un poco cómo han trabajado ellos y hablarnos sobre su experiencia, ¿vale? Así que vamos a partir. Creo que Eduardo es uno de los chicos que está ahí, que participa en ese grupo, ¿cierto? Eduardo Escalante, un Sí, fiel democratizador de la inteligencia artificial generativa, utilizando Lobao y otros recursos que nos permiten crear código. ¿Ya? sí. Oye, ¿le puedo compartir algo interesante? Salió un estudio de MIT, 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasaron. Y de acuerdo al estudio, y ayer fui al Summit de Deloitte sobre inteligencia artificial, un estudio que sacó Deloitte. Y ahí también mostraron que no eran tan efectivos y que muchos proyectos están fracasando. Y no están fracasando y lo dice MIT, no es por el tema de IA, sino es el tema que básicamente no se sabe cómo implementar y principalmente las empresas no tienen claro qué es lo que están solucionando. Estuvo Copec, estuvo CCU y otras empresas grandes, y comentando ellos también que inicialmente era una locura, los gerentes, dueños querían no, IA, 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 y después muchos de los proyectos no dieron retorno, los proyectos fracasaron, incluso algunos proyectos que causaron, uno mencionó que, ¿cómo se llama?, que tenían un chatbot, por ejemplo, y que era, ¿cómo se llama?, 98% que había sentido cumplimiento de respuestas, ¿cómo se llama?, exactas. Entonces el problema fue que el 2% le causó mayores pérdidas. Ese 2% era de alto riesgo. Es decir, ellos dijeron, suena bonito. Dijo, no, ese 2% le generó muchos problemas. Entonces, lo que se habló en el Summit es básicamente lo que está haciendo Deloitte. Es cambiar el foco, no es IA, sino el foco es cómo se implementa y saber claramente qué es lo que quieres lograr. Incluso ellos tienen un framework. Estoy tomando toda esta información, la estoy recopilando, y cuando la tenga junta y bien, la voy a compartir. Ellos tienen un framework para hacer eso. Y lo otro es que y a raíz de eso ya hoy día monté
todo es agentes. Google mostró lo que viene. Google tiene un modo agente ahora para crear nuevos agentes. Deloitte está instalando en empresas puros agentes. Microsoft está haciendo lo mismo. Entonces, es un poco lo que se está viendo, lo que viene. Y, por ejemplo, se habló también de la productividad, de que el principal, de acuerdo al estudio que hizo Deloitte, la principal preocupación de la IA es, digamos, las empresas, es aumentar la productividad. Y eso, de hecho, Deloitte sacó un producto donde mide la productividad de las personas y ven que a dónde están las fallas. El problema es que todos están de acuerdo, esto va a significar que mucha gente va a quedar sin trabajo. Danco, ¿querés decir algo? Sí, quería comentar que, oye, este tema, esa cuestión de la medición de productividad, me acuerdo que una vez vi un video que con visión por computadora calculaban la productividad de las personas para ver cuánto café iban a servir y cuánto se demoraban en servir cada café. Entonces aparecía el nombre del empleado, aparecía el movimiento del empleado, cuántas tazas de café servía el empleado. No, era súper No, invasivo. pero perdón, esto era desde el punto de vista de que la gente cree un balance entre lo laboral y vida personal. Esa es la parte, de ese foco lo hicieron. Entonces, perdón, entonces, por ejemplo, dijeron, mira, hicieron un ejemplo excelente. La vida de un gerente de proyecto: se levanta, revisa sus mails, revisa su calendario y prepara las reuniones para el día. ¿Cuánto se demora? Se demora eso 1 hora y media. Sin IA. Con IA se demora 15 minutos. Bien, ahí es donde estaría Ese el foco acierto en el uso de la herramienta, justamente. Claro. El foco netamente fue cómo generamos una calidad de vida en las personas para de tal forma no estén trabajando 12, 14 horas y generen un balance. Incluso estudios lo dicen, y esto viene hace tiempo, de que cuando la persona deja de hacer trabajos manuales tediosos y tiene más tiempo para creatividad, para el pensamiento estratégico, las Claro, personas son más productivas. claro, porque Entonces, ese momento, perdón que te interrumpa, sí, no está bien. Perdón. es vital y muy importante, entre comillas, vamos a poner entre comillas esto que digo, ese momento de ocio o ese momento de replanteo que uno tiene cuando le sobra ese espacio de tiempo en el que uno se sienta y se pone a imaginar, bueno, esta gente me está organizando todas estas tareas. Entonces yo podría escalar esto, y ahora que se me ocurre, podría iniciar tal emprendimiento o solucionar tales problemáticas con estas otras herramientas agénticas. O sea, ese espacio que surge para algunas personas que tienen la posibilidad de solucionar algo de su día a día en su empresa o sus actividades como un manager de una empresa, está bueno todo lo que surge después de eso, cuando se le empiezan a ocurrir todas las demás ideas de cómo usar esas herramientas. Porque volviendo a lo que decías de estas tasas de no tan fructíferas de implementación de la IA, no es por culpa de la herramienta, como lo decías tú, es por culpa de que no sabemos cómo implementarlo o cómo usarlo. El gerente dice, bueno, está de moda la IA, trae un programador, ¿cómo hacemos esto? Y pasan 6 meses, 9 meses, llegamos al cuarto trimestre y todavía no tenemos ningún caso de uso efectivo, ningún ROI que esté funcionando para colmo, ¿se entiende? Claro, ellos hablaban incluso de pilotitis. ¿Está? Claro. Puros pilotos. No. Entonces, el problema también es que, que no en algunos se implementó, por ejemplo, hablaba COPEC. Ellos se implementó proyectos, pero proyectos así como islas. Pero el problema es que realmente no vieron ese retorno de inversión que ellos esperaban. Entonces generó muy altas expectativas. CCU dijo lo mismo. Habría que ver, siempre hay un sesgo de algún tipo en cualquier estudio estadístico. Siempre, eso ustedes lo saben, son personas súper inteligentes, súper talentosas.
habría que ver, habría que armar un clúster de los tipos de empresas a los que les pasó no saber implementar, y habría que ver dentro de ese clúster, ¿verdad? Qué tan efectivo o qué tanto empeño o qué tanto tiempo invirtieron en su plan estratégico de implementación de herramientas IA. Porque también es importante pagarle a alguien que asesore si no existe dentro de la empresa, que venga, que se tome ese periodo de charlar con la alta gerencia, ¿verdad? Los altos mandos, con los personales, con el departamento de IT, de TI, y armar primero el plan a corto y mediano para pasar luego al de mediano y largo plazo de qué se va a usar, qué se va a implementar, si el servidor va a ser self-hosted, si va a estar en otro lado, si hay que traer programadores. Creo yo que es importante hacer ese trabajo previo del análisis antes de empezar a implementar. Claro, ellos mencionaban que no era un análisis técnico. Ajá. El análisis técnico era lo menos preocupación. El análisis, ¿por qué? Porque lo que está pasando ahora, lo que se da en cuenta es que hay unas 3 etapas. La etapa 1 es como automatizar todo lo posible. Ok, automaticemos, ya, porque estamos resolviendo dolores inmediatos. Claro, Sí. como ese fue. Entonces surge aplicaciones como Labo, Cursor, desarrollar aplicaciones así, o N8N, y ya, resolvimos un dolor. Pero después de la etapa, es la etapa donde, a ver, ¿cómo se inserta esto dentro de mi estrategia de negocio? Claro. ¿Ok? El product fit, eso sería lo que se llama el product fit, el Sí, encaje claro, de producto de algún tipo, ya sea software o lo que sea. claro. Y la tercera etapa, que es totalmente, es la etapa de, como digo, cómo yo reinvento mi negocio o cómo yo modifico mi negocio, mi estrategia de negocio, para usando la IA que me hace más competitivo. Y ahí dijeron el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre hizo eso cuando en la pandemia dijo que, a ver, ¿qué compro en Mercado Libre que me llega hoy día? Ellos cambiaron el juego, cambiaron totalmente, innovaron totalmente el negocio. Es decir, entregar un producto en el mismo día era en vista. Entonces se habló ahí que las empresas tienen que pensar, y Claro, esto, el achicamiento de la cadena de entrega. entonces las empresas tienen que pensar que ellos tienen que pensar que su negocio, su forma de hacer negocio va a cambiar. Y ese es a donde está la innovación de IA. Ahí es donde está lo que innovar con IA. Los otros simplemente están haciendo lo mismo, pero usando IA para mejorar pero algo que realmente no necesariamente lo hace más competitivo, lo hace crecer. Te pregunto, Eduardo, te pregunto a ti y les pregunto a todos los chicos para aprender, por supuesto. ¿Cuáles serían, imaginemos, ¿no? Los escenarios de última, pero ¿cómo se debería arrancar en esa situación? Supongamos que ahí John tiene una empresa en este momento de encomienda, justamente de logística, y todavía no está trabajando con herramientas de IA más allá de las aplicaciones para entregar el pedido o alguna gente que le ordena la lista de clientes con los que él trabaja, a quién ya se le envió, a quién falta enviar. Supongamos que es una empresa logística la de John. ¿Cómo se arranca eso? John quiere implementar IA en su empresa de logística. O sea, pregunto yo por desconocimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que dar? Mira, Entonces, para que no nos pase esto, suponte que fracase la implementación. Mira, lo que yo tenía una idea, pero me la cambiaron totalmente ayer. Gustavo, ahí Gustavo también levantó la mano, a ver, ¿querés Ah, preguntar algo? No, era más o menos de acuerdo pues a la pregunta que hiciste, Ah, pues eh, ¿qué creería yo? Porque digamos, por ejemplo, yo trabajo en el área de Cuba, entonces siempre nos están diciendo qué Eduardo, escenarios se pueden permíteme, automatizar. Eduardo, ¿puede responder ahí un poquito también, Gustavo? Sí, la idea era responder un poco.
¿Se puede? Pero ¿te interrumpimos, Eduardo, o puede Sí, Gustavo? sí, súper rápido. Dale. Deloitte sacó un framework que se llama Build Smart Framework. Yo lo tengo aquí la foto en mi celular. Sí. Voy a pasar. Básicamente tiene el framework, ¿cómo se llama? Se llama Build Smart Framework y es Sí. como básicamente cómo implementas IA entre la organización. Ellos establecieron un framework. Y mira, imagínate, los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al paso número 8 es cuando ya estáis hablando de la arquitectura y que hay inteligencia artificial. Ah, Los, pero hay un montón. los pasos previos son el desafío de negocio, entender el estado actual del negocio, los impactos, los KPIs, las soluciones Lean, la necesidad de datos, los stakeholders, las migraciones, y después empezamos a ver arquitectura, checkpoint y estrategia de testeo. Wow. Ellos sacaron claro, eso me cambió completamente lo que yo había pensado cómo se implementa ya en la organización. ¿Cómo se llama, dijiste? Se llama Build Smart Framework, lo voy a escribir ahí. Aquí. Por favor, sí. Y cuando tú digas, ahí responde Gustavo lo que quería. No, dale nomás. Ah, Eso Gustavo. nomás. Dele, Gustavo, díganos. Listo, bueno, de acuerdo al escenario que vos estás comentando, Sí. más o menos una idea que se me vino hacia la mente es, primero haga un análisis de cuáles son como los productos de acuerdo a los clientes que más consumen o traen, ¿cierto? Por así decir. Sí. De acuerdo a eso ya empiezo a hacer pues como agentes que me empiecen a buscar esos tipos de productos y qué ofertas se pueden encontrar. Y Ajá. empezar como a mostrarle eso al cliente por si de pronto le interesa pues en ese momento y también poder tener como por decir algo, vea, en los meses de febrero, marzo, abril es cuando más consume o trae este producto, entonces es como mostrárselo y de pronto qué ofertas se pueden estar mostrando en ese momento por si de pronto lo puede comprar antes y que pueda hacer a mayor cantidad, pues es una idea que se me vino a la mente. Sí, esas son, creo yo, que las primeras cositas que hacen las empresas de ese tipo siempre, sí, está re bien, muy bien. Gracias. Abraham, ¿querías decir algo? Danko. Sí. Quería comentar que, claro, lo que te comentaba Deloitte Hoy no me dejan hablar aquí. Ya, hoy quiere callado, voy. Pero no molesta tenerle contigo ahí si no molesta. No, se molesta porque le quiere pegar al computador, entonces Bueno, ahí si me sí, cierra ahí la sí. sesión o si para la grabación. Atale las manos ahí, esposale. Vamos a posar, ¿viste? Me están dando la idea acá los chiquillos. El tema que tú mencionas es súper interesante porque yo me he dado cuenta que muchas empresas no entienden la inteligencia artificial como un cambio organizacional, como lo fue, por ejemplo, el Internet, como lo fue, por ejemplo, estas redes sociales, ¿cierto? Porque todas empezaron a vender por redes sociales ahora, porque al principio decían, no, yo estoy bien aquí haciendo mi publicidad de tal forma en estos letras. No, ahora todos están vendiendo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, etc. Pero no lo están tomando como se debiera, ¿cierto? El tema de la inteligencia artificial. Ellos quieren implementar un modelo, ¿cierto?, en un área de su empresa. Y a mí como consultora de inteligencia artificial y como director de estrategia de adopción de inteligencia artificial, he notado ese patrón, pero en absolutamente todos los casos, en todos los casos, ellos no vienen a transformar su organización. Ellos no vienen como se hizo años atrás a implementar un jefe de informática, ¿cierto? A poner computadores en todas las oficinas, a enseñarle a utilizar los programas a todos los colaboradores. No vienen a eso. Ellos vienen a implementar un modelo y si les funciona el modelo, ellos quieren seguir escalando, ¿cierto? Nosotros en Jedi observamos eso y creamos otro sistema, un sistema muy parecido al que tú me estabas mencionando, Eduardo, el sistema de Will Smart, ¿cierto? Y nosotros también vamos haciendo que la adopción de la inteligencia artificial sea
paulatina, sea paso a paso, partiendo por que ellos sepan, ¿cierto? Conozcan, aprendan qué es la inteligencia artificial, porque a eventos que yo he ido a ver, por ejemplo, a enseñar sobre agente o sobre ChatGPT y eventos donde van grandes líderes organizacionales de Entel, Copec, Carosi, ¿cierto? Ellos terminan maravillados viendo cómo la inteligencia artificial funciona. Entonces, estas empresas utilizan de tal forma el hype, ¿cierto? Para que todos queden como, oh, mira, esto me va a resolver todos los problemas del mundo, y van, implementan un modelo, implementan un agente, implementan un servicio, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasa con eso? No hay personas que lo sepan ocupar, no conocen las limitaciones, hay personas que llegan y suben información a GPT, información sensible, ¿cierto? Entonces, es un despelote. Es un completo despelote. Y por eso nosotros también hicimos algo muy parecido, nuestra estrategia de adopción, Eduardo, es algo muy parecido al Will Smart, ¿ya? Que tienen que ir de a poquito, escalando de a poco, partiendo por lo principal, ¿cierto? La empresa tiene que tener un CIO, ¿cierto? Tiene que tener un encargado de innovación, por último, ¿cierto? Que hable de inteligencia artificial, que enseñe sobre inteligencia artificial, que haga capacitaciones y incentive las capacitaciones dentro de la empresa de inteligencia artificial, ¿cierto? Y con empresas que sean capaces de poder abordar hartas áreas, no solamente ChatGPT, porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la capacitación empresarial que hay es de ChatGPT, ¿cierto? Entonces, Perdón, sí. no es que dije, bueno, esto es una conversación abierta. Esto es contrario a lo que se dijo ayer. Ya no es un tema de CIO, es un tema estratégico de la organización. No, ya pero no yo digo partiendo por ahí, Eduardo, yo digo partiendo por ahí. No parte por ahí. Lo que se dijo en el summit ayer, y estoy de acuerdo, ya no se parte por ahí, incluso ya no, ellos no están hablando de darle ChatGPT a las personas, no le darle acceso, eso de darle no, ellos están haciendo, se plantea de que esto es, y por eso MIT dijo, 95% de los proyectos con inteligencia artificial fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque se dio un enfoque netamente tecnológico, y no es un problema tecnológico, es un problema estratégico del negocio, que involucran a otras personas más allá de lo técnico. El foco no es la tecnología, el foco es qué solución estás tratando de solucionar, qué problema tienes, qué es lo que es analizar tus workflows, analizar tus procesos y preguntarte. A eso voy, Eduardo, es que no me dejaste terminar perdón, cuando disculpa. yo dije, partimos porque tiene que haber esto, y después no me dejaste perdón. el otro flujo, porque está ahí. Como te decía, tiene que haber una cabeza, ya eso lo dejo ahí para no seguir insistiendo, pero tiene que haber, a partir de esa cabeza, tiene que haber juntas, tiene que haber estrategias, tiene que haber análisis, tiene que haber una mesa de inteligencia artificial que se reúna semanalmente, cada 2 semanas, no sé, ahí verá la empresa, para poder empezar a conocer un poco este modus operandi de la inteligencia artificial. Mira, yo así como súper sencillo, y para hacerlo rápido para que otros puedan también compartir su experiencia o su experiencia, es que nosotros, para poder implementar inteligencia artificial, primero hacemos capacitaciones de inteligencia artificial, donde dentro de la capacitación nosotros les enseñamos a las personas dónde identificar, ¿cierto? El mejor caso de uso aplicable a la empresa, a la organización. Entonces, estas son personas que no conocen la inteligencia artificial, no saben de qué se trata, por lo tanto, ellos tampoco pueden identificar dónde utilizarla, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es capacitarlos. Dentro de esas capacitaciones, nosotros hacemos evaluaciones, hacemos pruebas y hacemos encuestas para poder ir observando dónde las personas, una vez que ya conocen y que ya empiezan a entender y pueden aplicar casos de uso, donde ellos ven el mejor retorno de inversión, ¿cierto? Y después de la capacitación, nosotros hacemos una implementación de la capacitación. Es decir, no dejamos que la persona se quede con la capacitación y después utilice las herramientas como quiera. No, nosotros los acompañamos durante un mes en el que estamos encima de ellos, propiamente tal, encima de ellos, mirando cómo ellos están utilizando la inteligencia artificial, corrigiendo, ¿cierto? Evaluando, midiendo también, porque medimos la productividad de la persona para después poder decirle a la persona, mira, partiste con esto y ahora estás haciendo esto, ¿cierto? Y luego de eso, cuando termine esa implementación, recién ahí nosotros preparamos un informe
un informe de levantamiento, porque en ese tiempo nosotros ya sabemos cuáles son los requerimientos que tienen varias de las soluciones que propusieron los colaboradores, tanto los colaboradores como los líderes, como los técnicos, ¿cierto? Y ahí nosotros recién con un sistema de priorización, nosotros vamos viendo según el ROI esperado, según el modelo de negocio de la empresa, según la cantidad de datos, según la calidad de datos, según la obtención de los datos, según la forma en la que se almacenan los datos, según infraestructura, según los datos y los datos y la estrategia, según varias variables distintas, nosotros vamos haciendo una priorización de cuál es el modelo de inteligencia artificial que se tiene que aplicar, ya sea de ML, de Deep Learning, ya sea un agente, ya sea una aplicación por voz, ya sea visión por computadora, lo que sea, pero en base a criterios, ya en base a criterios bien definidos. Y yo creo que eso es lo que no tienen las empresas, porque empresa que viene a mi consultora me dice, hola, quiero que vengan por favor el día de miércoles, tengo una... Voy a dar otro nombre porque se me está metiendo. Tengo una empresa de... Ay, da lo mismo. Una panificadora, ¿cierto? Está bien, no los mandes al frente, no los quemes. Es que no se me ocurrió que... Una empresa de refrigeradores. Tengo una empresa de refrigeradores, quiero que vengas para acá, te dé unas vueltas porque quiero aplicar inteligencia artificial en la automatización de la energía de los refrigeradores. ¿Cachai? Entonces yo digo como, ¿quién le dijo que él podía hacer eso? ¿Cachai? Ya, vamos a ir a hablar con ellos, vamos a ir a comentarles cómo es el sistema, cómo trabajamos nosotros, cómo los acompañamos, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene que hacer una consultora. No, tú tienes que ver el interés del cliente, ¿cierto? Y tratar de acompañarlo y ayudarlo a pesar de que no sea lo correcto lo que él quiere hacer, ¿cierto? Y guiarlo siempre hacia lo correcto. Pero al final el cliente te dice que no, que quiere esto, ¿cachai? Y ahí es donde están los problemas, hoy ya se van a temas puntuales, ¿cachai? Pero no piensan en la estrategia. Eso es lo que yo quería comentar, Eduardo. Ahora me quedo calladito. Okay. ¿Alguien más? Chicos, como estábamos hablando de casos de uso, ¿cierto? Y de eso se iba a tratar, de hecho esta conversación creo que la adelantamos porque era uno de los puntos finales, los temas éticos, por qué están fracasando los proyectos, etcétera. Me gustaría escucharlo a ustedes. Bueno, yo voy a partir compartiendo un poquitito, ya, como todas las semanas. Voy a compartir la siguiente presentación, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Somos LATAM AI, somos una comunidad de inteligencia artificial a nivel latinoamericano. Tenemos mucha gente de toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego. Y esta sesión en particular es LATAM AI Coffee, donde nos juntamos semanalmente hace ya 3 semanas para conversar de diferentes tipos de temas, todos reuniéndonos, ¿cierto?, en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué es LATAM AI, chicos? Es una comunidad abierta que reúne a personas de todos los países de Latinoamérica y su objetivo principal es aprender, colaborar, conocer a personas, ¿cierto? Hacer networking y estar en espacios de trabajo como este que estamos viendo ahora, ¿cierto? Pero también tenemos otros muchos grupos como Política con Datos, GenAI, DevOps, Salud y Bienestar, Webs, Cusca, el NLP. Tenemos muchos grupos dentro de esta comunidad donde cada uno de esos grupos, ¿cierto?, tiene diferentes líderes que incentivan y motivan, ¿cierto?, a trabajar y a colaborar en inteligencia artificial. Bien. Aquí, para los nuevos, por favor, les pido que si quieren participar de nuestra comunidad y empezar a ingresar en esos grupos, ir conociendo los grupos, les pido que se registren, están cordialmente invitados en este enlace. Ya se los voy a dejar igual acá abajito después en los comentarios del chat, ¿cierto? Les voy a dejar el link para quien no tenga el celular o no sepa cómo capturar los QR, ¿vale? Bueno, siempre hago una pequeña introducción. En este caso, quiero decir que la inteligencia artificial ya no es solamente una promesa, sí transforma decisiones, sí transforma procesos y genera valor en las organizaciones. Hoy día vamos a ver casos y vamos a conversar sobre casos concretos de aplicación de inteligencia artificial aplicado en recursos humanos, marketing, operaciones, finanzas y también en otros más sectorizados como por ejemplo la industria de la salud, de la minería, la manufactura, la educación. Y vamos a analizar los beneficios estratégicos de cada uno de esos casos de uso de la inteligencia artificial y vamos a ver también todo lo que tiene que ver, que ya lo conversamos, ¿cierto?, en los desafíos con los datos, en la ética y la cultura organizacional
de la que depende la inteligencia artificial. Ya creo que hemos como convergido, ¿cierto?, a que una buena cultura organizacional y una buena cultura de adopción es lo que lleva a la inteligencia artificial al éxito. Pero eso no es lo que se está viendo en muchos de los casos, ¿cierto?, según este estudio que hizo el MIT, donde el 95% de los casos de aplicación fracasan, ¿cierto? Parte número 1, ¿qué es un caso de uso de inteligencia artificial? ¿Alguien quiere partir? ¿Qué es un caso de uso de inteligencia artificial? ¿Qué podríamos decir como que se define un caso de uso? Ahí Gustavo dio un caso de uso interesante, que es el que aplica justamente a las empresas de logísticas que evalúan los patrones de consumo para ofertarte los productos antes de que llegue la temporada en la que uno suele comprar esos productos. Por ejemplo, acá en Argentina se nos viene el verano, ¿verdad? En mi provincia, por ejemplo, en Misiones, es una de las provincias donde más calor hace en Argentina en el verano. Y a la gente de mi provincia, a partir de... ¿Qué está antes de diciembre? Antes de diciembre, ¿qué está? Porque no me acuerdo ahora. Noviembre. Bueno, en noviembre, por ejemplo, nos empiezan a llegar notificaciones. Uno abre Mercado Libre y ¿qué te están ofertando? Aires acondicionados, silletas para la playa, los freezers, los termolares, los freezers para llevar cosas a la playa, a la pileta, ¿entendés? Y si sos una persona que suele comprar eso antes, ni hablar. O sea, el mes que viene ya nos está llegando todas esas notificaciones. Y tienen muy bien estudiado, por supuesto, porque atacan a las provincias y a las zonas donde por sus análisis, que hoy por hoy está hecho con inteligencia artificial, machine learning y todo eso, te ofertan productos muy particulares que en cuanto veas, cuando veas ese termo que conserva el frío en la playa en noviembre, sabiendo que se vienen los 40 grados de diciembre, vas a decir, necesito ese termo. Y encima, fíjate lo que hacen estas empresas como Mercado Libre. No lo estoy criticando, lo digo como ejemplo, en base a lo que dijo hoy Gustavo. Según tus patrones de navegación en la plataforma, si tú eres de mirar los productos después de la medianoche, cuando entres después de la medianoche te van a tentar con una oferta de X descuento, X porcentaje de descuento. 5% de descuento, 10% de descuento. Entonces hay gente que aprende a navegar a la noche en Mercado Libre, ¿sí? Y empieza a buscar a la noche el producto, pensando en que siempre hay descuentos por la noche, y no, son descuentos focalizados en esos usuarios que suelen pasar su tarjeta, más que nada en el horario de trasnoche. Entonces, un caso de uso de herramientas de IA en empresas de logística o venta de productos es el análisis de patrones de consumo de nosotros los usuarios para ofertarnos tal o cual productos, tales días de la semana, a tales horas, porque saben que tendemos a pasar la tarjeta de crédito con esos productos. Eso. Pero una cosita importante, excelente ejemplo de caso de uso. Excelente. Gracias. Pero, no forcé. pero la pregunta iba a ¿qué es un caso de uso? Bueno. Ya, ¿qué es un caso de uso? Porque acá sí vamos a dar ejemplos y me interesaría mucho escuchar muchos ejemplos de ustedes. ¿Ya? Recuerden que tengo una consultora, entonces mientras más ideas me den, mejor. Sí. Pero acá, les voy a compartir pantalla. Acá la pregunta es, para quien no conoce exactamente qué es un caso de uso, ¿ya? Y eso puede ser, recuerden que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ¿cierto? Para poder entender y para nosotros se nos hace, pero común, ¿cierto? Pero no para todos, ¿ya? ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso se trata de una aplicación concreta de inteligencia artificial, una aplicación, es decir, un desarrollo, un código, una aplicación tecnológica que permite resolver problemas reales o mejorar procesos dentro de una organización. No estamos hablando solo de teoría o de tecnología, sino de cómo se traduce en valor tangible, ¿ya? Esto es algo que funciona o que sirve para poder darle solución a los dolores de la empresa. Yo creo que aquí la mayoría conoce, cualquier persona que trabaja en una empresa, la palabra dolor, ¿cierto? Se traduce muy empresarial ese término como un problema que está teniendo la empresa en el momento actual.
¿Y qué es la inteligencia artificial? Es un proceso de código, programación, matemática, aplicaciones concretas que se traducen en valor tangible. Sigo leyendo. Cada caso de uso tiene un objetivo específico, un impacto medible y requiere de datos, modelos y procesos adecuados. Algunos ejemplos pueden ir desde automatizar tareas rutinarias hasta predecir comportamientos de clientes o, ahí está mal, me equivoqué, perdón, u optimizar operaciones. Hoy exploraremos distintos tipos de casos de uso para comprender cómo la inteligencia artificial se implementa de manera práctica. La idea es que cada participante pueda identificar oportunidades similares en su propia organización. ¿Entendido? Para todos, ¿qué es un caso de uso? ¿Sí? Chicos, una vez de que les presento esa definición, aquí ya me gustaría ver casos de uso. ¿Qué casos de uso conocen? Pero aquí, chicos, no se vayan para salud no, casos de uso transversales. O sea, que yo pueda aplicar en cualquier organización, tanto como recursos humanos, marketing, ventas, operaciones, finanzas, logística, que son áreas súper propias, ¿cierto?, de cualquier tipo de organización. Los escucho. Levanten la mano. Yo sé que hay gente que conoce casos de uso. O si no, los voy a poner al descubierto. Ya, bien, perfecto. Ahí alguien levantó la manito. ¿Quién fue? José. Te escuchamos, José. Sí, buenas tardes, aquí ando una salidita, pero ¿me escuchan? Súper bien. Ah, sí, un caso de uso que de hecho estábamos utilizando en el lugar donde trabajo es para la gestión de las preguntas más frecuentes. Están trabajando en un tipo chat para analizar respuestas de rechazos de clientes, por ejemplo, como segmentando todos los tipos de rechazos por categorías y eso puede ser para gestionar la información interna. ¿Sabes qué? Pasó este rechazo similar a posiblemente sea este tipo de proceso, ¿no? Obviamente hay más matemática por detrás, pero es algo que se está haciendo actualmente. Súper, gracias, José. ¿Alguna? No, nada, por ahí. A ver, el chat creo que alguien escribió. Jorge dice los ATS. ¿Qué son los ATS, Jorge? Los sistemas de selección para filtro de currículum. Maravilloso. 200, 300 personas que están buscando trabajo y apuntan al mismo perfil y solamente una o dos personas tienen que estar leyendo 200 o 300 currículums, ¿cierto? Eso mismo. Tremendo, Jorge. ¿Cómo funciona? ¿Tú sabes cómo funcionan los ATS? O sea, hay distintos providers. Pues, entonces, de hecho, dependiendo de el mismo, no sé cómo decirle, el gestor de recursos humanos tiene que, recuerdo a parámetros o líneas o incluso como coincidencias de contenido, armar una matriz de como compleción, podríamos decir. Entonces, esto es según yo de lo que conozco, porque yo no tengo nada que ver con recursos humanos. Y es porque me puse a investigar, porque en verdad me carga que no vean los currículum, que uno llegue a la entrevista y que tampoco vean los currículum. Entonces es como, Dios mío, ¿qué están haciendo? Si es como un problema horrible. Bueno, aparte. Tema aparte. Oye, está interesante ahí el tema. Nuevamente es un caso de uso que resuelve un dolor, pero nuevamente hay como un tema de ética, ¿cierto? De utilización de la inteligencia artificial Claro, que estamos claro, creyendo que lo hace todo, ¿no, John? porque las versiones paga y no paga son las que funcionan. Se volverían en eso. O sea, por ejemplo, si aplicas y realmente el valor está establecido en ciertos parámetros ya preestablecidos, ya no tendría tanta igualdad habría un sesgo de entrada, ¿no? Porque ya estás sesgando la selección de personal, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y igual pasaría en aplicaciones que recibes información para justamente aplicar a trabajo, ¿no? Caso de las redes sociales, ¿no? Entonces también sería el mismo caso.
pero sí tendría bastante peso ético sobre el tema. Sí, tremendo. De hecho, hay una cosa que he escuchado mucho, que hace años, los ATS ya tienen como 3 4 años, eh, que se utilizan de forma masiva. El currículum tiene que estar escrito en cierta forma, en cierto formato Harvard, tiene que estar escrito el currículum, para que entre siquiera al ATS. Ya, porque esos que vienen con imágenes, olvida lo que va a entrar. No funcionan con OSR, ¿cierto? Entonces, tiene que estar solamente con escritos, no con figuritas. Uno a veces en el currículum pone sus habilidades y pone Python, PyTorch, no sé, y vais poniendo todas las herramientas que conocí, y al ladito vas poniendo nivel básico, medio, alto, ¿cierto? Y tú le pones un puntito. Eso no lo va a leer el ATS. ¿Ya? Y es súper complejo ese tema, porque ahora, claro, tú estás haciendo un currículum para que lo vea una persona y sea llamativo tu currículum, pero no lo está viendo la persona, lo está viendo una máquina, ¿cierto? Justamente ese sería el tema más interesante, ¿no? En que cuando hablamos de uso de herramientas de IA o inteligencia de agentes o todo eso, habría que ver el mercado o dónde se está moviendo, ¿no? Porque seguramente, a pesar de que se establece ya mercados estándares, tal vez, ¿no? O sea, establecido con estándares, como tú dices, una falla pequeña o sea cual sea el elemento que uno actúe, por falta de conocimiento, por cualquier cosa, ya afecta a esa implementación, a ese desarrollo. Entonces, como que la dependencia es muy alta y la respuesta que esperamos tal vez no sea la más adecuada. O sea, los mercados para mí todavía no están preparados para la IA. O sea, yo sinceramente creo eso. O sea, creo que a pesar de que buscamos, por ejemplo, el mercado latino, que creo que nos une un común denominador, es buscar precio y luego calidad, o calidad relacionada con el precio. Entonces no sé hasta qué punto eso sea tan real, ¿no? De usar una IA dentro del proceso como un elemento realmente efectivo. Sigue, Cristian. Sí, ahí un gusto saludarlo a todos. Tomando ese punto en cuenta, por ejemplo, yo ahora estoy participando en un pequeño proyecto, trabajo en una fábrica de cajas de cambio, en donde un puesto se está llegando a automatizar ocupando un banco de pruebas que alimente, digo, un banco de datos que alimente una futura IA, el cual va a funcionar como un Pocayoke, que es básicamente un sistema que, dependiendo de los rangos de vibraciones entre cambios, va a calificar la caja como si es apta o no para seguir el proceso. Entonces, si me preguntan, igual, como mencionan, se quita el factor humano, ya que va a ser un puesto reemplazado básicamente, hay un software tomando la decisión y la persona que estaba ahí tomando ese puesto o se adapta o ya no va a seguir más. Interesante, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, esos tópicos, ¿no? Si bien es cierto, es agradable pensar en el uso de la IA y que muchos lo usamos indirectamente, pero ya organizacionalmente tiene sus puntos, digamos, confrontativos, no sé qué opina el resto. ¿Ustedes creen que si un trabajador X trabaja 40 horas a la semana y gracias a la inteligencia artificial reduce su carga laboral a 20 horas por semana, esa persona tenemos que bajarle el contrato a 20 horas? ¿Por qué lo digo? Porque es lo que está pasando, ¿cierto? Yo creo que, voy a dar mi opinión así súper rapidito, visión por computadora. Pongamos una empresa de harina. Hay 25 personas que están moviendo sacos, costales ciertos de sacos en el hombro hacia una wincha transportadora. Y hay uno
hay una persona que está contando cuántos sacos están subiendo a la wincha transportadora. Entonces, con visión por computadora, yo puedo contar, ¿cierto?, los sacos sin ningún error, ¿cierto? Y me ahorro los 600, 500 dólares que le pago a esa persona al mes. Entonces, 500 por 12 son 7.000 dólares que yo me ahorro en el año, ¿cierto? Y la solución me sale 2.000 dólares o 3.000 dólares. Excelente, pues. Pero esa persona, ¿qué la ha hecho? No la ha hecho, pues. No la edito. Tomo a esa misma persona y la pongo a transportar otro saco más, ¿cierto? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que la automatización, ¿cierto?, elimina a personas de sus trabajos. Yo creo que esa persona tiene que hacer, o esa empresa tiene que reubicar a sus trabajadores en las partes donde le están entregando más producción, como por ejemplo, otro más para que me lleve más costales, ¿cierto?, a la wincha transportadora. ¿Cierto? Juan, no, parece que había alguien antes de Juan. Sí. No, Juan estaba esperando. Pero... Adelante, Juan. Sí, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Gracias por la invitación, Abraham. Oye, retomando un poquito lo que estaban conversando antes y estaba escuchando bien atento porque es un tema que a mí me interesa mucho. Hoy día yo diría que donde más impacto ya está teniendo la inteligencia artificial es en el desarrollo de aplicaciones web, ya, ¿cierto? En desarrollo de software, en aplicaciones no code y low code, que en el fondo habilitan a muchas personas para crear cosas que pueden tener impactos imprevistos en el fondo, positivos y negativos. Y es algo que ya está pasando en Estados Unidos, en mercados como por ejemplo Silicon Valley. Ya se está viendo que hay despidos, ya se está viendo que hay mucha gente que está ocupando esto como un catalizador en el fondo para poder, porque lo que se viene ahora es lo que llaman una adopción acelerada de la inteligencia artificial, y eso obviamente que va a tener impactos sociales, ¿cierto?, en el bienestar de la gente, también, y en el fondo en cómo se va a la gente a adaptar a tener que incorporar forzosamente esta tecnología que en el fondo cambia la forma en que uno se enfrenta a la vida. Entonces yo creo que el gran impacto hoy día, más que a pesar de que va a haber empresas que van a poder escalonar el descenso de la inteligencia artificial dentro de sus organizaciones controladamente, va a haber mucho de una adopción acelerada, digamos, del ciudadano a pie que va a tener acceso hoy día a poder desarrollar aplicaciones que podrían en el fondo cambiar cualquier industria potencialmente. Eso es lo que... Gustavo estaba esperando a hablar, creo que Sí. Puede continuar Gustavo. Gustavo. Gracias. No, simplemente quería compartir mi experiencia. Yo trabajo en el área de QA manual. Hace más o menos 7, 8 años me vienen diciendo que tiene que aprender a automatizar, que es que se va a quedar sin trabajo. Sorpresivamente, durante todo ese tiempo he seguido trabajando en el área manual y veo pues todavía muchas ofertas en esa área. En algún momento cuando encontramos, pues una de las cosas que se encontraron pues en ese momento era que todos se lo estábamos dejando a la automatización, entonces no había quien revisara si la automatización se estaba realizando bien. Y eso estaba generando impactos negativos en el momento de hacer un proceso de pruebas dentro de una compañía. Entonces, por ahora se ha mantenido. Sí, obviamente nosotros sabemos que tenemos ya que tener un contexto o un conocimiento técnico a nivel de automation, pero ya no es tan impactante vos aprender a automatizar. O sea, ya para uno, pues en el área de QA, el tema de automation no es tan tedioso de ir a coger un framework y aprenderse un montón de código, sino que es aprender a implementar, por ejemplo, Cypress, Playwright y otros que están saliendo, y cómo realmente pueden servir de apoyo para lo que estás haciendo.
Entonces uno ve que ahí de pronto algunos se perderán, otros simplemente mutarán pues como a otro tipo de condiciones para poder seguir trabajando en ese, pues en esa área. Yo creo que ahí solamente quiero rescatar tal vez un comentario que Gustavo acaba de decir, ¿no? Que si bien es cierto, muchas líneas estaban orientando hacia automatización, él encontró espacios que todavía no lo necesitaban, es lo que entendí. Y yo creo que ese es uno de los problemas de las implementaciones. El mercado en general se ha volcado hacia tratar de encontrar ahorros o beneficios sin importar el precio de ese ahorro. Creo que es algo así, es mi criterio particular, ¿no? Personal, básicamente. No sé, Eduardo, si quieres continuar. Perdón, perdón. Sí, que Sí, justamente no Eduardo. sé. Sí. No, mira, lo que yo quería decir, un tema que no sé si ustedes vieron lo que publicó el Foro Económico Mundial. Publicó que como 90, aproximadamente 90 millones de trabajos van a morir a partir de 2025, ¿ya? Pero se van a crear 170 millones de nuevos trabajos. Entonces, el tema es que, y es un tema, por ejemplo, yo tuve una charla recién en Andrés Bello, hizo uno de esto de no code, de emprendimiento y todo eso, y decirle a los chicos que hay que cambiar, hay que prepararse para eso, porque el que no se sube al carro está perjudicado. Hay un señor, Nate, yo lo sigo y de hecho estoy pagando, que él ha hecho, él gana aproximadamente $120,000 mensuales y está en la comunidad School, se ve, ¿cuántos 2.400 usuarios a $89. Y su principal discurso es, mire, con estas automatizaciones, usted en vez de tener 4 trabajadores va a tener 1 y se va a ahorrar X. Y ese es su discurso. Y ese ha implicado que la gente, ¿cómo se llama?, compre lo que hace, estos desarrollos que son muy buenos, y venda estos desarrollos. Pero ¿a costa de qué? De que hay personas que no saben de esto, que no se suben al carro y van a quedar atrás y van a perder su trabajo. Entonces hay una responsabilidad que yo le conversaba con las entidades educacionales, las universidades, que entre comillas, yo he hablado... hablé con la Santa María, con la Valparaíso, y hablé con la Universidad de Valparaíso, Santa María, y hablé también con la Playa Ancha, y no me pescaron. No me pescaron enseñarles a los cabros del no code, conversar de emprendimiento, todo eso. La única que me pescó fue el Andrés Bello. Bueno, en final, en resumen, si no tenemos la responsabilidad de preparar a esta gente, estos nuevos caminos, porque si no van a estar dentro de esos millones que van a perder trabajo de acuerdo al Foro Económico Mundial. Bueno, pero ahí intervienen muchos factores, no creo que solamente es el hecho de querer prepararse. Creo que este es otro factor que nos une en general, que los sectores políticos o los términos políticos afectan mucho a los sistemas de educación públicos, que son los generalizados, ¿no? Entonces hablar de preparación involucra muchos canales y tal vez durante ese proceso pues seguiremos inmersos en políticas de despido, creo yo. No sé, Juan Pablo, está levantando la Sí, yo mano. creo que no solamente van a ser despidos, sino también en el fondo es como un cambio fuerte en el mercado y también se van a crear muchos empleos secundarios. Por ejemplo, esto del no-code también genera un mercado grande secundario de gente que va a tener que después ir a ayudarle, digamos, sobre una base técnica a personas que desarrollaron aplicaciones funcionales, pero que tienen fallas que solamente podéis arreglar si es que tenéis conocimiento de ingeniería, en el fondo. O sea, Entonces la ahí dependencia también se laboral genera hacia la parte de desarrollo. un segundo mercado
que yo creo que también es interesante. Ahora, lo otro que decías tú sobre las implementaciones en las empresas, yo creo que es clave para las empresas no hacer automatizaciones ni inversiones relacionadas con inteligencia artificial antes de haber identificado con mucha claridad cuál en el fondo es el dolor, como decía tú, Abraham, que van a solucionar, ¿cierto? Y para eso se necesita que el consultor o la persona que facilita la tecnología tenga un conocimiento súper cercano del proceso para poder atacar en el fondo de la forma más efectiva y poder hacer que esa tecnología ingrese sin mayor fricción. Yo creo que es clave eso, identificar entonces cuál es el problema que estáis solucionando con mucha claridad. Totalmente de acuerdo. Eso significa entonces, mira, yo estoy suponiendo con lo que estamos conversando, pero eso significa entonces que primero el 95% de los fracasos no es culpa de la inteligencia artificial, tampoco es culpa de la empresa que lo está implementando, ¿cachai? Es culpa del consultor, ¿cierto? Que no es capaz de tener una visión estratégica del negocio, ¿cachai? ¿Y por qué lo digo? Porque no quiero pecar de ignorante, pero no sé si ustedes me apoyan, pero los consultores de inteligencia artificial en su mayoría son personas técnicas, en su mayoría son personas que son desarrolladores y decidieron tener su empresa a través del hype, ¿cierto? En su mayoría yo creo que son personas que venían con una consultora de tecnología donde estaban implementando diferentes tipos de aplicaciones y cosas así. Llegó la inteligencia artificial y dijeron, ya, ahora me voy a agarrar de la IA, ¿cachai? Entonces, tal vez, digo yo, tal vez las personas que están entregando, implementando y desplegando modelos en producción no son personas que conozcan 100% el negocio, ¿me entiendes, Juan? Lo mismo que tú estás mencionando. Son Sí, personas mira, más del área técnica del desarrollo, por lo tanto, no se manejan ni se codean con los problemas. bueno, mira, de hecho, ¿por qué a mí me interesó tanto venir? Porque yo justamente no soy técnico de programación. Yo soy conocedor de muchas industrias porque he tenido negocios en todas esas industrias y conozco al revés y al derecho digamos, PKI de cada negocio al cual yo intervengo y donde puedo hoy día aplicar, pero porque conozco cuáles son los problemas y los dolores, ¿cachai? Pero lo que pasa es que hay hoy día, como hay hype, con hype para que los que no cachan, es en el fondo que algo está en boga, ¿ya? Y que en el fondo todos están hablando hoy día de inteligencia artificial, pero en el fondo hay mucho bla bla y poco fufu, poca acción, digamos, poca ejecución, ¿cachai? Entonces, están todos hablando de eso, pero pocos están hoy día implementando efectivamente soluciones que generen valor, que es lo que necesitamos hacer. No sé si me fui un poco de la pregunta, disculpa. Y le uno valor social, Juan Pablo. Sí, correcto, conciencia, o sea, se necesita, Conciencia mira, social, porque no se puede hablar solamente de generar una herramienta que solucione un problema empresarial y genere un problema social que a el ver, Estado no es capacidad de una- sustentar. con valor yo me refiero a la generación de valor hacia todos los stakeholders, o sea, no solamente estamos hablando de la empresa, sino de todos los relacionados, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pues, que quisiera agregar, en el estudio de MIT incluyeron un tema que tiene que ver con la gestión de proyectos, que también faltaba un liderazgo de gestionar un proyecto de implementación de IA dentro de una organización. Entonces, y eso, también lo otro era, obviamente, que lo mencionaba como ítems, como no estaba claro qué problema están solucionando. Incluso ellos hablaba de MIT que no era solamente los dolores, sino era entender el negocio completo y quizás cuestionar los procesos actuales. No era simplemente tomar un proceso y meterlo
meterle IA para gestionar. Era mucho más profundo que eso. Correcto, correcto. En el fondo, las empresas que hoy día, yo siempre le pregunto a mis clientes, una de las preguntas clave es si ellos están dispuestos hoy día a cambiar su receta. ¿Ya? Porque en el fondo con inteligencia artificial tú encuentras caminos mucho más eficientes, pero para eso también tiene que haber una disponibilidad de las organizaciones para poder cambiar y también con todas las cosas negativas que eso conlleva para las organizaciones, porque recordemos que las organizaciones son personas, ¿ya? Y las personas tienen resistencia al cambio, ¿ya? Entonces todas estas cosas generan también fricción en los trabajadores y muchas empresas evitan hacer estos cambios también sin antes haberlo pensado mucho. Claro, insisto, y perdón por volver a lo mismo, pero es lo mismo que pasó con Internet, ¿cierto? Ellos tenían que estar de acuerdo con cambiar el sistema de trabajo, po, ¿cierto? El sistema de marketing, el sistema de publicidad, el sistema de venta a través del Internet, ¿cierto? Entonces, como bien lo decía Eduardo, yo me pregunto, ¿qué habrá pasado en la segunda revolución industrial? La gente habrá dicho, oye, acuérdense de la primera revolución industrial, está pasando lo mismo. ¿Habrán dicho eso? ¿Cachai? Porque ahora está pasando lo mismo que en la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Entonces, claro, yo conozco mucha gente, empresarios que ya se dieron cuenta, porque ellos ya están viejos. La mayoría de los empresarios que son empresarios como connotados, que ya tienen camino, son viejitos, tienen 60, 70 años. Y ellos ven el valor de la inteligencia artificial, porque ya vivieron algunos procesos que yo no conocía, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Bueno, y la naturaleza también, bueno, primero yo reconozco algo en la naturaleza universal, y es de que existe la violencia en todas las direcciones, ¿cierto? Con esto me refiero, por ejemplo, a los animales o la forma en que la naturaleza también se expresa a veces es súper violenta. Y la naturaleza de una tecnología como esta también lo es, ¿ya? Entonces, hoy día lo que buscamos es generar sistemas que en el fondo estén pensados para mejorar la vida de los usuarios, de las personas. ¿Está bien? Y ahí es donde yo creo que hay un gran poder para la inteligencia artificial. Y en el fondo, la responsabilidad es de nuevo de los gestores o de los implementadores, evangelizadores, como queráis llamarlo, digamos, en cómo es el resultado, ¿ya? Esto no es en el fondo algo que vaya a llevarnos a algo malo necesariamente, como para no demonizar, digo yo. Claro. Chiquillos, nos pasamos a otro tema. Bueno, estábamos Dale. hablando de los casos de uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Hablamos de algunos casos, pero también había un tema súper importante que hablaba sobre los beneficios. Los beneficios, hemos hablado de todas las cosas malas, ya nosotros me imagino que estamos hablando de las cosas malas o los desafíos, los problemas técnicos y éticos, ¿cierto? Porque estamos bien metidos en el tema de la inteligencia artificial y conocemos cuáles son las limitaciones y conocemos cuáles son ciertos riesgos que se toman, ¿cierto? Pero hablemos un poquito de los beneficios, hablemos un poquito más de alegría y de cosas buenas. Yo había invitado a esta reunión para que también algunos de ustedes pudieran hablarnos sobre casos prácticos que han implementado y también sobre los beneficios que han traído estos casos. Les dejo el micrófono abierto. ¿Puedo dar uno? Sí, por supuesto. Creé mi propio Jarvis. Entonces, es mi asistente virtual. Entonces, yo le hago preguntas a través del celular. Oye, ¿cuál es mi agenda para hoy? ¿Cuáles son, resúmeme los emails que me mandó tal persona o qué acciones tengo que hacer hoy día en base a los emails que me han enviado? Entonces, es un asistente personal y ese asistente personal me ha ayudado y me ha hecho más productivo.
y le llamé Jarvis. Jarvis, como el de Iron Man. Exactamente. Oye, me encantaría tener un Jarvis. Conversemos. Hablemos, Eduardo. Pero eso sí no lo vas a llamar Jarvis. No, me gustaría uno para mí. No me da lo mismo venderlo. Te diré, me gustaría tener un asistente. Lo que me encantaría a mí es tener un asistente al que yo no le tenga que estar diciendo Hello Google o atento Gemini, no sé, no tener que darle información para que él sepa que le estoy hablando a él y que me agende, que me llame, que guarde notas. Me gustaría algo más tipo Jarvis, ¿me entiendes? Como el de la película. Sí, de hecho me habla y me responde y ¿cómo se llama? Y cuando yo le digo, dime qué reuniones tengo hoy día, me dice las reuniones. Lo que pasa es que para activarlo tengo que ir a una página web y presionar el botón y decir, hola Jarvis, ayúdame en esto. ¿Ya? Pero va a llegar pronto eso. Mira, yo vi una solución parecida a la tuya, pero en computador. No estaba todavía para Android. Y el único problema que tenía era que cuando se apagaba el computador ya no le podías decir que se prendiera. ¿Cachai? Pero están trabajando en eso. ¿Cachai? Entonces, ya tienen esa posibilidad de poder hablar y que la inteligencia artificial esté todo el rato escuchándote e identifique cuándo se está dirigiendo hacia ella. Claro. Está súper chévere. ¿Alguno de ustedes más tiene casos de uso que les gustaría comentar y conversar, chicos, y sus beneficios? A ver el chat. Nadie. Nosotros desarrollamos un tiempo una plataforma interesante que se llama Bilegal y lo que hace es tener un repositorio de jurisprudencia y en el fondo la implementamos dentro de un estudio de abogados y esta base de datos de jurisprudencia estaba conectada con un agente en el fondo que le estaba recomendando a los abogados de acuerdo a los casos que tenían posibles soluciones o posibles en el fondo estrategias legales para poder afrontar. Eso era un caso entretenido y que era bien divertido porque nos llamaba el cliente y hablaba súper bien de él en el fondo, que le había ido bien en algunos juicios, así que una implementación que nos gustó harto, con el Poder Judicial y con algunos LLM locales que estábamos corriendo y entrenando ahí. Funcionó muy bien. Así que yo creo que ese es un caso interesante de uso. Tenemos varios más. Ahí si después quieren revisar, tenemos una página que se llama Rix Labs y la lanzamos hace poquito, así que probablemente si se meten ahí bien busquillas pueden encontrar que haya bugs. Así que si encuentran algo... ¿Ahora nos podría compartir la página acá en el chat? A todo Sí, esto, yo se la comparto, sí. todo lo que se comparte acá en el chat y todo lo que ustedes están conversando igual está quedando registrado en el Fathom. Buenísimo. Y nosotros después lo vamos a compartir. De hecho, compartimos la primera, está en Discord. La segunda Coffee Session también está guardada, la hice en un PDF. Tengo que mandárselo solamente y vamos a hacer lo mismo con esta, para que cualquiera de estas cosas que fuimos conversando las podamos tomar y revisar después si es que algo de ello nos llamó la atención. No sé, pues si alguien quiere escribirle a otra persona, hablarle a otra persona, ¿cierto? Por alguna de las cosas, va a quedar todo registrado. Buenísima. Oye, muchas gracias por la invitación de nuevo. Súper. Agrega ahí, Juan Pablo, tu página, por favor, al chat. A este mismo chat. O también lo puedes agregar en el otro chat, Juan Pablo, en el chat de Latam iCoffee del WhatsApp. Acá igual está bien acá, porque no me gusta así como tanto publicarlo en grupos. Pero Ya. bueno, también les pongo un poquito de contexto. Somos dos socios, yo que soy del área comercial, en el fondo estoy más relacionado con el área comercial,
Mi hermano, que es ingeniero en software con más o menos unos 22 años de experiencia. Entonces, él es como la parte más técnica y yo soy la parte más comercial de esta boutique. Ahí para que cuando puedan se metan a revisar. Y no les quito más tiempo. Gracias. No, si no nos estás quitando tiempo para nada, Juan Pablo. Chicos, ¿alguien más que quiera compartirnos alguno de sus casos de uso, qué es lo que hace? Ahí tenemos harta gente todavía dentro del chat: Daniela, David, Eduardo, John, José, Israel, Mónica, Tony, el Xavier, me encanta ese nombre. A todo esto, Marvel, desde que yo soy de profesión docente de matemática, y siempre he tenido el sueño de tener una escuela como la del profesor Xavier, ¿cierto? Charles, de X-Men. No sé si vieron la película, donde él tiene una escuela donde le enseña a todos los mutantes, ¿cierto?, a utilizar bien sus poderes, ya sea sus poderes físicos, psíquicos. Y siempre he tenido el mismo sueño, porque cuando era chico, no sé si a alguno de ustedes le pasó, pero era muy bueno en el colegio, y eso provocaba molestia en mis compañeros, violencia hacia mí, de mis compañeros, y yo sufrí mucho bullying por ser inteligente, ¿ya? Eh, Además era súper suspicaz, era súper astuto, entonces ellos me pegaban, pero yo los seguía molestando y se enojaban más conmigo y me pegaban más, pues entonces eh, siempre tuve la mentalidad de que estos mutantes representan mucho a ese tipo de chicos, a los chicos que son menospreciados, se les hace bullying, los molestan porque tienen poderes sobrenaturales. Y uno de mis sueños es crear un centro, ¿cierto? Un centro científico, un centro tecnológico, donde se pueda llevar a todos estos chicos a trabajar, ¿ya? A todos estos chicos a sacar su máximo potencial, a estos chicos que no son superdotados, yo nunca me encontré superdotado, solamente me encontré un poco superior a la media en cuanto a los conocimientos, ya ni siquiera en habilidades, porque era medio TDA, ¿cierto? Súper bueno para moverme para todas partes, pero y no era magníficamente bueno en matemáticas, ¿no? Pero siempre estuve con promedio 6,5 o 7, cuando un promedio general acá en Chile es entre 4 y 5, ¿cachai? Entonces, me gusta mucho ese nombre, porque ese profesor es un ejemplo que yo quiero seguir y quiero proyectar en algún momento en mi vida. Es una escuela de chicos que se desarrollan, pero perfectamente en un ambiente súper rico, ¿cierto?, de amistad, colaboración en un centro tecnológico. Había levantado la manito. ¿Conoce Coding Dojo? No, cuéntame. Es un programa que existe, que inventó, no me acuerdo el nombre, pero es un programa justamente de programación, y que fue muy famoso, y ahora se lo llevaron a Estados Unidos, de hecho, y tienen todavía muchos postulantes chilenos, donde hay un grupo, de hecho, ahora que les pagan toda la educación relacional. Por ejemplo, tienen un full stack de Python, tienen en el fondo programas bien completos. Voy a dejar la dirección ahí para que también, si es que alguien quiere revisar. Ya, mándala. Espectacular. De hecho, es algo parecido a lo que queremos ya crear en la comunidad. Sí, yo creo que pasando por esto, ¿cierto? Lo que estamos desarrollando con Johnny, con Tony y con otros chicos acá en la comunidad, se va a formar en un momento algo parecido a lo que yo estoy diciendo. En algún momento vamos a tener un centro, no les voy a decir nada, pero en un momento vamos a tener un centro físico, donde vamos a poder llevar a gente a estudiar y capacitarse, por lo menos lo que nosotros sabemos en este momento, inteligencia artificial. Y en un momento, así como todo lo que ha estado pasando aquí, que partimos con un grupo de 40 personas en el 1 de enero de 2024, en un momento esto se va a transformar en un espacio donde vamos a empezar a trabajar con física cuántica. Se va a expandir, yo estoy completamente seguro de eso, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero
un edificio, un castillo, no se hace en un año, no se hace en un año ni en dos, ¿ya? La torre costanera acá de Chile, ¿cierto? Que es una de las torres más grandes de Latinoamérica, se demoraron como 12 años en crearla, ¿ya? Entonces se pone ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, y así es como estamos trabajando nosotros acá. Yo creo que vamos súper bien encaminados, chiquillos, súper bien encaminados. Ayer quería comentar que yo estoy haciendo un taller en Andrés Bello que se llama Emprendimiento Minimalista usando No Code. Y ayer en conversación con Deloitte, ellos tienen un programa de responsabilidad social y yo el tema es que quiero trabajar con jóvenes que tengan escasos recursos, pero tengan hambre de salir adelante, tengan hambre de cambiar su estatus social y con esa hambre darle toda la herramienta, incluso acceso a herramientas como Cursor. Yo usaba Windsurf, pero los cambios que hicieron últimamente me cambié a Cursor y enseñarles el concepto de emprendimiento minimalista, que es yo no lo inventé, yo lo inventó el CEO de Cambro, y es una metodología de 7 pasos. Y así que estoy en conversaciones con Deloitte para que ellos financien un taller para estos jóvenes. Genialísimo. Eduardo, lo escuché en el primer café, creo que también estuviste y comentaste tu proyecto y me parece muy interesante realmente. Yo creo que crear a nivel de emprendimientos no solo para jóvenes, también adultos, cualquier persona en el orden de que se pueda dar y que tengan esa estructura que abordas tú, me parece interesante. Realmente me llena de bastante eh, curiosidad saber un poco más del tema, porque ¿Sí? digo, me parece interesante esa generación de propuestas en mercados donde básicamente No, se requiere no, y crecer con emprendimiento. justamente, Sigue, Eduardo. y el hecho, con el uso de no code, se abrieron muchas posibilidades de hacer emprendimientos con el mínimo recurso en términos económicos. Puede ser que la chunte a la primera, puede ser que no, pero uno tiene que seguir intentando. Entonces muchas de las personas me dicen que no, estos son gente de afuera, de Europa, de que ellos saben otro mundo, otra mentalidad. Entonces yo doy un ejemplo de un argentino que, se ocurrió una idea con Notion y él ahora factura $9 millones, 9 millones de pesos al mes. Acá a Ecuador le caería muy bien ideas como las tuyas realmente, para generar algún tipo de emprendimiento. Invítame, yo encantado de dictar el taller, yo encantado de dictar y enseñar la metodología. Habría que ver, digo, o sea, justamente trabajar para generar algo de eso, pero sí me interesa porque digo, se requieren tipos de proyectos como eso. A eso quería llegar, ¿no? Que la IA, cuando hablamos, creo que habló Juan Pablo, creo que dijo que la orientación tiene que ser más social y orientarnos hacia eso, es justamente crear startups justamente que aborden esas dinámicas y que en algún momento esas startups que se creen no solamente sean productivas hacia un lado, sino al contrario, muy comunitarias. Sí. Yo creo que eso debería ser el apunte real para una sociedad más equilibrada, ¿no? Exactamente. Mira, por ejemplo, otra herramienta que yo uso mucho también es Lovable. Lovable, por ejemplo, fue hecho por jóvenes, no creo que, el mayor creo que tiene 25 años, y ¿cómo se llama? Y ellos en 6 meses lograron algo que nunca una empresa en la historia del mundo ha logrado, que lograron un ARR que es ingreso residual anual de $100 millones, ¿ya? En 6 meses. Ni siquiera Bueno, OpenAI, Shopify lo hizo. Y por ejemplo, en Colombia hay un grupo que se llama Lab 10 que está trabajando con Lovable. Lovable lo está apoyando hacen, ¿cómo se llama? Competencia, cuál es la mejor aplicación, y la que se gana un año de gratis de Lovable. Entonces, en Colombia están haciendo mucho eso.
Consulta. am, a- Durante muchos años, muchas personas han creado muchas aplicaciones. ¿Por qué Lovable está haciendo ganar tantas lucas a ciertas aplicaciones? O sea, no me imagino cuál es la diferencia de hacer la página web en 2 horas o 2 semanas a una página web que se hizo, o una aplicación, se hizo en 6, 8 meses o 2 años, en cuanto al ingreso. Es que no es Lovable, no tiene que ver nada con Lovable. Tiene que ver con si encuentras un dolor que realmente la gente quiere comprar, que necesita, y dice, yo quiero esta aplicación. Y la gente que ha desarrollado aplicaciones que han generado ingresos, han sido gente que encontraron el dolor, la ayuntaron, por un lado. Por otro lado, ¿por qué se hizo famoso Lovable? Por la simple razón de que Lovable es una persona que no tiene conocimientos profundos de desarrollo, puede fácilmente, rápidamente desarrollar una aplicación. Eso es absolutamente correctísimo. Y hay otro factor también muy importante que tiene que ver con cómo se hace, ¿cachai? Porque en el fondo hoy día eh, existían otras, para los que no saben, Lovable antes se llamaba Ingeniero GPT, y es una aplicación que ya tiene harto tiempo, y que en el fondo, en el ecosistema ya más duro del software en Estados Unidos, era súper mal visto, hasta cuando sucedió lo que les hablé yo antes, que en el fondo empieza a bajar la tecnología y empieza a ser accesible, porque además de que te permite pasar a la ejecución. Entonces, a tu pregunta, Abraham, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación que se hace entre una que se hace en una semana versus una que se hace en un mes? Es de que cuando tú partes resolviendo el problema, en el fondo, si tú ejecutas y chipeas una pieza de software, y esa pieza de software puede ser muy simple, pero si resuelve el problema, a los clientes les da lo mismo el canal, ¿cachai? Y existe otro aspecto también súper importante que ahora hay que empezar a contemplar dentro de la tecnología, y es analizar también su naturaleza evolutiva. Y eso quiere decir que está todo el rato cambiando. Entonces los software ahora ya no pueden ser software estáticos, tienen que ser software que sientan y que puedan adaptarse a los cambios. Claro. Por ejemplo, Lovable, por ejemplo, acaba de sacar una opción ahora que te revisa el código por asuntos de seguridad, Sí, y te avisa de los problemas de seguridad, haciendo el vibe coding más seguro. Y tiene otras cosas que es de mucha ventaja. Entonces es muy fácil, y lo que va a pasar, por mi punto de vista personal, en el futuro, de que las personas que conocen el proceso son aquellos que van a desarrollar el proceso, correcto. desarrollar la aplicación. Ellos se van a hacer. Es decir, si yo soy experto en contabilidad, yo manejo la contabilidad de la empresa, yo voy a agarrar un momento Lovable, le voy a dar instrucciones con un prompt y me va a crear lo que yo necesito crear, porque yo conozco el proceso. Y Correcto. y eso es lo que va a pasar. Y ahí es un tema grande que conversaba con la ansiedad, es qué va a pasar con los desarrolladores, qué va a pasar con la gente. Oye, entonces ahí viene un poco el tema este de la envidia que tienen los programadores que yo he visto, pero uy, Sí, no, es horrible. la locura Es por que echar cambia el abajo juego. todas estas plataformas, pero ese no es lo que me importa a Lovable. Entonces, aquí lo importante es que una persona cualquiera pueda resolver su problema, y no importa si la aplicación hizo script de 1500 códigos, da lo mismo, resolver el problema. Aparte que no lo hace, porque la inteligencia artificial de los modelos más grandes, que es la que alimenta a Lovable, porque está integrado principalmente con Claude, que es el que es mejor para programar. Entonces, eh, empiezan a mejorar todos los modelos, y en el fondo Lovable va a ser perfecto en algún momento. Tú vas a Sí. poner, y va a ser perfecto, y va a ser mejor que un ingeniero, porque ya no va a existir error en su lógica.
y no va a haber forma de poder vulnerar ese sistema tampoco, ¿cachai? Entonces eso es algo que va a pasar. Y el que antes pueda prever eso desde su visión personal, ¿cierto? Y poder accionar para poder, en el fondo, adaptarse a lo que viene. Yo creo que van a ser los que en el fondo van a tener también más herramientas para poder, porque mira, lo que viene ahora también es algo que no mucha gente habla, pero se viene una época muy oscura en el sentido de que va a venir un gran acaparamiento en el futuro, gracias a todos estos cambios tecnológicos. Claro que Eso- sí, yo sí creo firmemente eso, Juan Pablo, que es la y- siguiente y- fase, también. el acaparar justamente bajo criterios de mayor conocimiento, y eso va a pesar en una Eso sociedad está tan pasando ya, desequilibrada como la nuestra, perdón, me corrijo. porque querramos o no querramos, los países de Latinoamérica tienen el mismo común denominador, tienen el mismo, políticos que se benefician y sectores sociales que lastimosamente sufren. Pero hay un tema que aquí hay una mayor democratización y aquí en todo crisis hay oportunidad. Entonces, con esa democratización, gente como Lauro, el otro día, por ejemplo, alguien está puteando conmigo, perdón la expresión, conmigo que no, que genera miles y miles y miles de líneas de código, todo eso. Entonces yo le dije, yo hice una aplicación y aquí está y revisé cuánto código había Menos. para manejo de base de datos y eran ¿cómo se llama? Como 300 150 y líneas. tantas. Mm. Ya no era nada exuberante de eso. Entonces, eso ya que empezó. Entonces yo le digo, si fue tan malo el vibe coding, ¿por qué Cursor vale 4 billones de dólares? ¿Por qué compraron Windsurf en 2.4 billones de dólares? ¿Por qué Google se llevó al que creó Windsurf y con un bono de 200 millones de dólares? No creo que sean giles. Entre tener una opción para crear y no crear nada, pues prefiero la opción, así sea de 10.000 líneas, pero que Exactamente. camine, porque una vez que camine, mi Frankenstein algún día podré cambiarlo, pero por el momento que sea remendado. Sí, yo creo Yo que es pienso parte de del esa manera. proceso de cualquier tecnología nueva que es disruptiva, de que haya gente que obviamente sean detractores de ella, pero en el fondo de a poco van a tener que ir sumándose porque es un proceso que ya empezó, según yo. Sí, hasta acá. Sí. Y de hecho, me gustó mucho una cosa que me dejaste bien clara, Juan Pablo, que en un momento va a ser perfecta. Va a ser perfecto, claro, van a seguir Para mejorando los ocuparla ahora, modelos. para que en ese Y, momento ya sea perfecto, tú ya seas perfecto ocupando la herramienta. Oye, Juan Pablo, para terminar un ¿sabes lo poquito. que pasa, Abraham? Mira, cuando una persona que ya sabe programar ocupa Lovable, automáticamente queda pero loco, porque en el fondo después podéis tú mismo revisar en el fondo lo que hiciste y en poco tiempo y con un prompt tampoco muy técnico, tú vais cachando y vais guiando en el fondo, porque es un copiloto en el fondo que te va ayudando a tirar líneas de código. Y tú podéis ir revisando, podéis construir modularmente. Hay técnicas ahora con las cuales tú podéis utilizar los modelos de una forma modular para poder construir estas piezas de software en el fondo que son absolutamente funcionales, económicas en recursos y están hechas con una arquitectura, digamos, al nivel de un PhD. No, y de hecho, por ejemplo, Labor, tú le puedes, tiene una opción que se llama Knowledge, que es de conocimiento, y tú le das las directrices, como tú, qué es qué es el marco que tiene que él trabajar. Correcto, que es como un amplificador de prompt. Ya, ya, y también de los límites, no, por decir, usa esta tecnología, no alucines con esto, diseño aplica estos conceptos. Entonces, básicamente, no, yo también lo que pasa es que a veces uno gasta mucho con los tokens, se entusiasma, y de repente 25.000 pesos se toman 50, y después la señora lo va retando, y canto, gastaste plata. Sí, pues sí, pasa eso. Sí, me ha pasado varias veces. Lo que Entonces, pasa es que ahí uno se mete en la profundidad. ya, Ahí empezáis, bueno, yo cacho igual, ustedes son la mayoría programadores y son ingenieros, o quizá eso es lo que yo creía,
Pero en el fondo, claro, cuando uno empieza a programar algo, siempre la creatividad te hace ponerle más features y no termináis nunca porque decís, oh, también sería bacán que tuviera esto. Y Yo creo que eso es muy propio de TDA, ¿ya? Eso es muy propio de TDA, que empezáis a buscar más y a profundizar más, pero en realidad no claro, estáis profundizando, estáis quemando plata, weón, yéndote por las como loco. ramas y quemando más lucas. No, Oigan, pero oye, chiquillos, oye, chiquillos, hablando de las lucas, el precio es una cuestión impresionante a lo que te costaría hacerlo versus lo que te costaría hacerlo Claro, con claro. desarrollo. Y tampoco es tan caro, digamos, porque con un plan de 100 lucas mensuales podéis desarrollar fácilmente 4 aplicaciones mensuales. Yo, ya que le dan palo, yo mezclo Lovable con cursor. Cuando Sí, ya lo paso todo a cursor. mira, yo ocupaba así, ahí, eso es lo entretenido también, que voy a hacer mezcla y después ya cacháis que a veces hay como algunas como unas recetas donde le pasáis el prompt primero a Grok, después lo procesáis, después se lo pasáis a ChatGPT para hacer un master prompt y lo metís después a Lovable. ¿Cachai? No sé, yo voy buscando a veces, porque ah, no es perfecta todavía, como decíamos antes, y a veces te encontráis con loops que como yo no soy programador, no los puedo resolver, ¿cachai? Y eso implica que te quedáis pegado, que también pasa, hay que decirlo. ya, perfecto. Chicos, no, bueno, no es que no quería interrumpirlos, traté de interrumpirlos como 2 veces, pero ya estamos en la hora. Se nos acabó esta sesión. Estuvo súper interesante. Les dejo el micrófono por última vez para algún cierre, alguna conclusión que alguien quiera compartir con nosotros. Me gustó mucho lo que se formó al final, que me dejaron bien prendidos para ocupar la herramienta. De hecho, yo me había inscrito en un curso de Eduardo y por tiempo yo no pude asistir. Eduardo, comuníquense con él. Él tiene unos cursos de Lovable y está trabajando en ese tema, como lo dijo hace un ratito atrás. Pero me gustó mucho toda la conversación anterior, también estuvo genial, a pesar de que no estuvo 100% centrada en el tema inicial. Ahí nosotros vamos a hacer un punteo para que la gente sepa de qué se trata esta súper conversación que tuvimos hoy día. Y nada, pues los dejo invitados para la semana que viene. Ahora los horarios van a ser fijos siempre. Nos vamos a reunir el día miércoles a las 20 horas horario de Chile. Y nada, chicos, ¿alguien quiere compartir alguna última cosita con nosotros? Bueno, que un café siempre es variado, ¿no? Si tuviera supuesto. la misma temática, pues nos aburriríamos. Creo que ha sido abierto y eso ha sido interesante. Igualmente, agradecerles por la oportunidad y nos veremos el próximo café. Perfecto. Tony, ¿quiere compartir algo con nosotros? Estoy con mucha tos. Y estoy tosiendo demasiado, por eso tenía el micrófono muteado todo el tiempo. Sigo Ya, mejorando todavía de la enfermedad no te mala esa. preocupes. No te preocupes. Entonces, lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Que estén súper bien. Gracias a todos, buenas Un noches. gustazo. Que estén Chao, buenas noches. muy bien. Nos vemos. Bien, gracias. Chao, chao. Excelente noche.